Hola, muy buenos días a todos los estudiantes de grado 11. Les habla el docente Halber Lara Marín para hablarles de la secuencia didáctica humanística del área de filosofía, iniciando con la fase exploratoria. Recordemos que en el periodo académico anterior hablábamos de la deducción e inducción como argumentos propios del racionalismo y el empirismo. Ahora vamos a empezar con una nueva temática basada en otros tipos de argumentos, pero de la filosofía del siglo XVIII y XIX. Vamos a analizar lo siguiente y quiero que estés muy pendiente de estas preguntas y de los textos que van a aparecer. Primera pregunta. Mira el siguiente meme y responde la siguiente pregunta. ¿Alguna vez el encuentro con un libro, una persona con sabiduría o una conversación con personas de más conocimiento que tú te pudieron sacar de algún sueño dogmático o error en que estabas? Cuenta brevemente la situación. Observa que Immanuel Kant era un intelectual de la corriente racionalista cuando leyó por primera vez libros de David Hume, un empirista que demolió con sus elucubraciones filosóficas conceptos metafísicos como la causalidad, la sustancia, entre otros. Si no has vivido una situación parecida, di el por qué. A continuación les aparece en su secuencia didáctica una imagen, un meme, donde está Immanuel Kant y aparecen 3 diálogos que debes leer para poder responder la pregunta. Luego iniciamos el segundo punto que dice lo siguiente. Te proponemos leer este texto y responder esta pregunta. ¿Cuál fue el sueño dogmático del que despertó Immanuel Kant y que él atribuye a la lectura de textos de David Hume? Argumenta tu respuesta. Para darle solución a este interrogante, te debes leer un texto que tiene por título Kant, entre comillas, Hume me despertó de mi sueño dogmático. Allí va a aparecer un texto de varios párrafos donde cada estudiante debe hacer comprensión lectora y miren que el primer párrafo inicia con una pregunta: ¿qué puedo conocer? Recordemos que Immanuel Kant era un filósofo alemán del siglo XVIII que escribió un libro llamado La crítica de la razón pura, donde hace respuesta o solución a esa pregunta: ¿qué puedo conocer? Immanuel Kant primero fue un racionalista, pero que al leer libros de David Hume empezó a comprender que ciertas cosas que decía el empirismo eran ciertas y empezó Immanuel Kant a desprenderse del racionalismo, pero también a cuestionar errores del empirismo. Luego entonces, al responder ¿qué puedo conocer?, empieza Immanuel Kant a construir su propia filosofía, distinguiendo entre la sensibilidad y el entendimiento. Ahora bien, en el segundo párrafo aparece claramente la influencia racionalista de Immanuel Kant. Recuerde que Immanuel Kant fue influido por René Descartes, Galileo, Kepler, entre otros filósofos, incluyendo a Leibniz, que era también alemán, y la influencia de las matemáticas, de los argumentos deductivos, llevó a Immanuel Kant a creer que la realidad y el pensamiento eran una sola, que el pensamiento en su estructura lógica deductiva tenía su impacto en lo real. O en otras palabras, ser y pensamiento estaban identificados. En el siguiente párrafo, donde dice, pero Kant dice que Hume le despertó de este sueño dogmático, quedó impresionado por el principio del empirismo. La experiencia es el origen y el límite de nuestros conocimientos. Pero por este camino el empirismo había llegado con Hume a la disolución de la sustancia y a la aniquilación de la física. El esfuerzo de Kant consiste en recuperar ambas cosas. No es posible recuperar la física como ciencia sin recuperar la sustancia, sin renunciar al principio empirista. Ahora, cuando leímos este párrafo, entendemos que el propósito de Immanuel Kant no era continuar de pronto con la actitud demoledora
de David Hume frente a la metafísica, donde puso en tela de juicio la idea de la causalidad, la idea de la sustancia, que son fundamentales para el desarrollo de la ciencia, sino era utilizar elementos positivos del racionalismo con los elementos positivos del empirismo y establecer una reconciliación entre las dos grandes corrientes filosóficas del inicio de la modernidad. Ahora, en el siguiente párrafo, se inicia con una pregunta. ¿Cómo lo hace? O sea, ¿cómo se puede incorporar o reconciliar dos vertientes del pensamiento contrarias? Recordemos que el racionalismo dice que todo conocimiento se origina en el entendimiento y la razón humana, que existen ideas innatas, pero la otra corriente filosófica, el empirismo, sostiene que el conocimiento se origina de la experiencia sensible de los hombres, que la mente humana es como una tabula rasa, o sea, como una hoja en blanco donde las impresiones de los sentidos van marcando esa mente, esa hoja. Ahora, ¿cómo se reconcilian estas dos? Emmanuel Kant dice lo siguiente: esto era lo que el racionalismo tenía de positivo. Para Kant, haber descubierto el nuevo cosmos noetos, aparece entre comillas. Cosmos noetos significa, retomando un poco a Platón, mundo inteligible. Mundo inteligible, mundo de las ideas, mundo de las cosas objetivas, en el que se encontraban las estructuras o formas que harían inteligible la realidad. Entre comillas, el cogito. Recuerden que esta palabra cogito es de origen latino y significa pensamiento. Por eso cuando Kant recupera la sustancia para la física, no lo hace ya como categoría óntica, sino como categoría noética. Ahora, esta palabra es nueva. Noética significa una rama de la filosofía que estudia el pensamiento, la conciencia, el alma y el interior del hombre. La sustancia como la causa, como la existencia o como la necesidad, no son otra cosa que los conceptos puros del entendimiento, lo que Leibniz llamaba intellectus ipse, y esto significa en español, porque esta es una palabra latina, está en latín, significa el entendimiento en sí mismo, cuya misión es la de unificar, estructurar y hacer inteligible la multiplicidad caótica y desordenada de los datos sensibles. En otras palabras, podemos decir que para Immanuel Kant, el entendimiento como una categoría fundamental del ser, el entendimiento es la facultad humana de organizar, unificar y estructurar todo lo que nosotros recibimos a través de los sentidos. Así que como el hombre podrá volver a conocer científicamente la experiencia sensible, los objetos físicos, por medio de esta ordenación y unificación que se establece a priori, desde las formas, categorías o estructuras del pensamiento. Explico esta parte. Para Kant, el hombre, al reconocer que el entendimiento solamente tiene la facultad de organizar y de interpretar, estructurar todo lo que los sentidos nuestros reciben, esa ordenación se les va a llamar entendimiento. Y ese entendimiento humano va a tener unas categorías a priori o unas formas. Y esta palabra a priori también es un concepto filosófico de origen latino, una palabra latina que significa independiente de la experiencia. Luego entonces pasamos a otro párrafo donde nos habla de las discrepancias que tenía Kant con el empirismo y el racionalismo. Vamos a leer un poco de lo que él nos decía sobre empirismo y racionalismo. ¿Dónde estaban las diferencias? Porque Kant de una u otra forma se distanció del racionalismo y también del empirismo. De allí la siguiente frase. Su conclusión es que todo conocimiento científico proviene de la experiencia, aunque no todo lo que hay en el conocimiento humano tiene su origen en la experiencia. Esta frase es fundamental porque es la que de una u otra forma condensa la actitud de Kant o la resume, y es el proceso de reconciliación que Kant hace del racionalismo y el empirismo, donde reconoce Kant, primero, que
todo conocimiento científico proviene de la experiencia, o sea, de los sentidos, pero no todo conocimiento científico tiene su origen exclusivo en la experiencia. Con eso da a entender que hay conocimientos humanos que vienen netamente de la razón y del entendimiento y no de la experiencia sensible. De allí, de una u otra forma, salva Immanuel Kant el conocimiento matemático, el conocimiento lógico. Ahora, leyendo este párrafo, el entendimiento posee unas estructuras a priori, o sea, racionalismo, pero estas estructuras solo pueden ser aplicadas legítimamente a la ordenación y unificación de la experiencia. En otras palabras, Immanuel Kant limita el entendimiento solamente a estructurar y organizar nuestra experiencia sensible. El entendimiento, aunque dotado de espontaneidad, que le permite rebasar la experiencia, no puede hacerlo si quiere hacer ciencia. O sea, hay una limitación que coloca Kant al entendimiento. Si el entendimiento está ligado a la ciencia y tiene como principal función organizar la experiencia sensible, hacer elucubraciones que vayan por encima o superior a la experiencia ya sería una arbitrariedad del entendimiento. Sin embargo, el entendimiento humano lo puede llegar a hacer. Dice Immanuel Kant, el entendimiento lo hace y entonces es cuando aparece la metafísica. Cuando el entendimiento sobrepasa los límites de la experiencia sensible, o sea, de lo que nosotros recibimos a través de nuestros 5 sentidos, entonces ya no estamos hablando de un conocimiento científico, sino metafísico. Preconocer científicamente realidades que están más allá de la experiencia, entre paréntesis, podríamos decir Dios, el alma, el mundo, pero tal conocimiento científico es una ilusión nacida de la ilegitimidad cometida por el entendimiento. Por eso Kant, que no excluyó jamás la metafísica como actividad del espíritu, la excluyó como conocimiento científico al no reunir las condiciones de éste. ¿Cuáles son las condiciones del conocimiento científico? Recordemos que para que algo sea dentro de la esfera científica, es necesario que todos esos conocimientos puedan ser comprobados empíricamente. Y si ustedes piensan un momento, Dios, el alma, son conceptos metafísicos que no pueden ser comprobados empíricamente, que no se pueden llevar a un laboratorio de física, ni de biología, ni de química. Luego entonces, esta actitud de Immanuel Kant es una crítica al conocimiento, sobre todo al conocimiento metafísico, que no puede tener una base científica, porque no hay una forma de comprobar empíricamente que Dios exista o que el alma exista. Luego de esto, pasamos a la tercera pregunta que dice así: la expresión kantiana, todo conocimiento científico proviene de la experiencia, aunque no todo lo que hay en el conocimiento científico tiene su origen en la experiencia, cierra comillas, explica su significado y responde si es una contradicción lo que dice o es la síntesis del racionalismo y empirismo en usar esa frase. Argumenta tu respuesta. Cuarta pregunta. Explorando nuevos conocimientos, ¿qué significan las expresiones a priori, a posteriori, cosmos noetos, noética, intellectus ipse y cogito? Consulta sus significados y escríbelos en tu libreta. Quinta pregunta. ¿Cuáles son los argumentos de Immanuel Kant para excluir a la metafísica del conocimiento científico? Argumenta tu respuesta. Bueno, jóvenes estudiantes, muchas gracias por su valiosa atención. Que tengan un excelente día.